En los anales del tiempo, cuando la humanidad estaba aún en los albores de su historia escrita, un conflicto colosal se desató entre el poder terrenal de un imperio y la inquebrantable voluntad de un Dios liberador. Este es el épico relato de las 10 plagas de Egipto, una saga de asombro, devastación y liberación que no solo marcó el destino de una nación esclava, sino que dejó una huella indeleble en la memoria de la humanidad. Primera plaga. Las aguas se convierten en sangre. El majestuoso Nilo, arteria vital de Egipto, se convirtió en el primer testimonio del poder divino. Moisés, el líder elegido por Dios, golpeó las aguas del río con su bastón, y ante la mirada incrédula de los egipcios, el agua se tornó en sangre. Los peces murieron, el río hedía y el corazón de Faraón permanecía endurecido. Este fue solo el preludio de la tormenta que estaba por desatarse. Segunda plaga, la invasión de ranas. La segunda plaga ascendió desde el mismo Nilo en forma de ranas que inundaron la tierra de Egipto. Saltaban por las calles, invadían casas, se arrastraban sobre los tronos y hasta en los lechos de los egipcios. El croar incesante era un recordatorio constante del poder que estaba más allá de la comprensión humana. Pero Faraón, obstinado, no cedió. Tercera plaga, piojos sobre la tierra. El polvo de la tierra se transformó en un ejército de piojos que infestaron a hombres y bestias por igual. No había refugio, no había escape. Este ejército diminuto, enviado por la mano de Dios, demostró que no solo las grandes bestias, sino también las criaturas más insignificantes podían ser instrumentos de juicio divino. Los magos del faraón intentaron replicar este acto, pero fracasaron, admitiendo finalmente que el dedo de Dios estaba en acción. Cuarta plaga, moscas dañinas. Como una nube oscura que cubría el sol, las moscas invadieron Egipto. No eran simples insectos, sino hordas destructivas que se cernían sobre el pueblo, contaminando cada rincón. En medio de la desesperación, el contraste era claro. En la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, no se veía una sola mosca. El poder de Dios protegía a su pueblo y, sin embargo, Faraón persistía en su terquedad. Quinta plaga, muerte del ganado. Una pestilencia letal cayó sobre el ganado egipcio, dejando los campos llenos de cuerpos inertes de caballos, asnos, camellos, ovejas y vacas. La riqueza de Egipto, representada en sus rebaños, se desplomaba ante los ojos impotentes de sus dueños. Pero ni la pérdida de sus bienes más valiosos ablandó el corazón de Faraón. Sexta plaga, úlceras y llagas. El polvo de los hornos se esparció por los cielos y cayó sobre los egipcios, provocando dolorosas úlceras y llagas en sus cuerpos. Ni el faraón, ni sus sacerdotes, ni sus magos escaparon al sufrimiento. Esta plaga, afectando directamente a la salud del pueblo, era una señal clara del poder abrumador de Dios, que podía tocar a cada individuo en su propio ser. Séptima plaga, granizo destructivo. Una tempestad de granizo acompañada de fuego cayó del cielo como nunca antes se había visto en Egipto. Los truenos retumbaban y las piedras de granizo aplastaban las cosechas y destruían todo a su paso. Los que no buscaron refugio perecieron. El mensaje era contundente. La naturaleza misma obedecía a la voz del Todopoderoso. Sin embargo, el corazón de Faraón, por momentos suavizado, volvía a endurecerse. Octava plaga, langostas devoradoras. Desde el horizonte, un ejército de langostas se aproximaba, oscureciendo el cielo y devorando todo verde a su paso. Los campos que habían sobrevivido al granizo ahora eran arrasados por las voraces mandíbulas de estas criaturas. El suelo de Egipto, antes fértil y generoso, se convirtió en un desierto de desesperación y hambre. Faraón, abatido, prometió liberar al pueblo, pero una vez más faltó a su palabra. Novena plaga, tinieblas totales. Una oscuridad palpable cubrió Egipto durante 3 días. Era una oscuridad tan densa que podía sentirse, inmovilizando a los egipcios en sus hogares. No había luz, no había esperanza. Pero en las moradas de los hijos de Israel brillaba la luz. La separación entre los opresores y los oprimidos se hacía cada vez más evidente. Y aún así, Faraón se mantenía inflexible. Décima plaga, la muerte de los primogénitos. Finalmente, la plaga definitiva y más devastadora. Dios anunció que todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el primogénito del esclavo, morirían. Pero los israelitas, protegidos por la sangre del Cordero Pascual en sus dinteles, quedarían indemnes.
El ángel de la muerte pasó por Egipto y el lamento de los egipcios fue inconmensurable. Ante esta última y terrible plaga, Faraón finalmente cedió, permitiendo la liberación del pueblo de Israel. Epílogo. El triunfo de la libertad. Las 10 plagas de Egipto no son solo un relato de juicio y sufrimiento. Son un testimonio del poder inquebrantable de la voluntad divina y de la liberación de un pueblo oprimido. Este épico conflicto entre un imperio y sus esclavos no solo marcó el inicio de la libertad para los israelitas, sino que también estableció un precedente eterno del triunfo de la justicia y la misericordia de Dios sobre la obstinación y la opresión humana.